Ahora los chilenos dicen que la papa es chilena. No contentos con apropiarse del pisco, la causa y hasta el ceviche, ahora también quieren reclamar la papa como suya. ¿Pero cómo que la papa es peruana? Yo una vez leí una investigación que decía comprobadísimo, la papa es del sur. Perdón, la papa es chilota. Del Perú. Mira. La papa es chilota. Acá tenemos una causa, hablando un poco de la cocina del fin del mundo. Aparecen esta receta que hemos desarrollado para que la puedan probar. En 2006, Chile intentó inscribir 286 variedades de papa originarias de la isla de Chiloé como parte de su patrimonio nacional. Este esfuerzo generó controversia, ya que el Perú sostiene que la papa es originaria de su territorio, con evidencias de cultivo que datan de hace 8.000 años. El entonces canciller peruano, Óscar Maurtúa, afirmó que no cabe duda en el imaginario internacional que haya otro lugar del origen de la papa que el Perú. Investigadores chilenos argumentaron que las variedades de Chiloé han evolucionado localmente y buscaban protegerlas mediante su registro en el Servicio Agrícola y Ganadero de Chile. Andrés Contreras, docente de la Universidad Austral de Chile y líder de la investigación, aclaró que el objetivo era evitar que cualquier persona inescrupulosa lo inscriba a su nombre y diga que ese material le pertenece y quiera exigir pago por ello. Además, agregó que no decimos que la papa es de Chile, solo estamos tratando de proteger las variedades locales. La idea de que Chiloé podría haber sido el centro de domesticación de la papa ha sido ampliamente aceptada en Chile. Sin embargo, la evidencia científica actual, que se basa en genética, arqueología, historia y ecología, respalda firmemente que la papa fue domesticada en los Andes peruanos y luego se dispersó hacia otras regiones, incluyendo Chiloé. A continuación, se exponen varias razones que refuerzan esta conclusión y demuestran por qué Chiloé no fue el centro de origen de la papa, basados en los estudios de David Spooner, Shelley Jansky, Carlos Ochoa, Jack Hawkes y otros investigadores en genética, arqueología y botánica. En primer lugar, la diversidad genética es clave. En biología evolutiva, se considera que el centro de origen de una especie está asociado con la mayor diversidad genética de esa especie. En el caso de la papa, los Andes presentan la mayor diversidad genética, con cientos de variedades adaptadas a diversas altitudes y climas. En cambio, la diversidad genética de la papa en Chiloé es mucho más reducida, ya que las variedades de esa región derivan de un subconjunto de las andinas. Además, las especies silvestres más cercanas a Solanum tuberosum, la papa cultivada, se encuentran en los Andes, no en Chiloé, lo que indica que las papas chilotas no son el resultado de un proceso de domesticación independiente, sino de una introducción desde los Andes. El proceso de domesticación de la papa en los Andes peruanos también ofrece pruebas clave. La domesticación de cultivos es un proceso largo y complejo que involucra muchas generaciones de selección. En los Andes, se han encontrado rastros arqueológicos de papa domesticada con más de 8.000 años de antigüedad, mientras que las primeras evidencias de cultivo en Chiloé son mucho más recientes y corresponden a la llegada de variedades ya domesticadas. Además, la papa andina pasó por un proceso de selección para adaptarse a diferentes condiciones de altitud y temperatura, algo que no ocurrió en Chiloé, donde las variedades son más homogéneas. Si Chiloé fuera un centro de domesticación independiente, esperaríamos encontrar evidencias de una larga historia de domesticación, pero eso no sucede. Los estudios genéticos también refuerzan el origen andino de la papa. Los análisis han permitido reconstruir el árbol genealógico de la papa, demostrando que todas las variedades cultivadas descienden de una población original de los Andes. Las papas de Chiloé tienen una relación genética más cercana con las variedades llevadas a Europa que con las papas silvestres de los Andes, lo que refuerza la idea de que la papa chilota derivó de una variedad andina. No hay evidencia genética que sugiera una domesticación separada en Chiloé. De haberse domesticado de manera independiente, las variedades chilotas deberían mostrar características genéticas únicas, lo que no ocurre. La arqueología y la lingüística también apuntan hacia un origen andino. Los restos más antiguos de papa domesticada se han encontrado en Perú, con una antigüedad superior a los 8.000 años.
En Chiloé, no hay evidencia arqueológica de domesticación temprana de la papa y los registros de cultivo son más recientes. Además, las lenguas indígenas andinas, como el quechua y el aymara, tienen una gran cantidad de palabras para describir las diferentes variedades de papa, lo que indica una larga historia de domesticación. En Chiloé, las lenguas indígenas locales tienen menos términos diferenciados para la papa, lo que sugiere que su cultivo en esa región tiene una historia más breve en comparación con los Andes. El clima de Chiloé tampoco es ideal para la domesticación inicial de la papa. Los Andes, con su diversidad de microclimas, favorecieron la domesticación de especies resistentes a diferentes condiciones. En cambio, Chiloé tiene un clima templado y húmedo, lo que dificulta la domesticación de especies que necesitan ciclos de estrés hídrico para inducir adaptaciones agrícolas. Las papas silvestres de los Andes han desarrollado tolerancia a heladas, sequías y suelos pobres, lo que demuestra que su domesticación ocurrió en un entorno más variado, no en el clima estable de Chiloé. En cuanto a la llegada de la papa a Chiloé, hay dos posibles rutas, la prehispánica y la colonial. Es posible que las papas andinas hayan llegado a Chiloé a través de rutas de intercambio entre pueblos precolombinos antes de la llegada de los europeos, o que haya sido llevada desde los Andes a Europa por los españoles y desde allí regresara a Sudamérica, incluyendo Chiloé. Una vez allí, las variedades de papa experimentaron un proceso de selección natural y artificial, adaptándose a las condiciones locales, pero siempre a partir de material genético andino. El caso de la papa europea también influye en la percepción sobre su origen. Las variedades de papa que se expandieron por Europa a partir del siglo XVI provienen principalmente de Solanum tuberosum, subespecie tuberosum, la misma que se encuentra en Chiloé. Esto llevó a la idea errónea de que la papa podría haberse domesticado en Chiloé. Sin embargo, la evidencia muestra que esta papa chilota es una adaptación de las variedades andinas a climas templados, y no una especie domesticada independientemente en Chiloé. En Europa, la papa experimentó un nuevo proceso de selección que favoreció rasgos adecuados para el clima europeo. En conclusión, aunque Chiloé es un lugar clave en la historia de la papa y un centro importante de su diversidad, no fue el centro de origen. La papa fue domesticada en los Andes peruanos hace más de 8.000 años, y Chiloé se convirtió en un centro secundario de diversificación. Este punto de vista es respaldado por estudios de autores como David Spooner y Shelley Jansky, quienes han demostrado mediante análisis genéticos que todas las variedades cultivadas de papa descienden de un linaje originario de los Andes. Las variedades de Chiloé son valiosas por su adaptación a climas templados y húmedos, pero su origen sigue estando en los Andes peruanos. La confusión sobre un posible origen chilote de la papa surgió debido a que las variedades cultivadas en Europa son similares a las chilotas, como indican las investigaciones de Jack Hawkes y Carlos Ochoa, pero esto es producto de un proceso de adaptación a climas templados, no de una domesticación independiente. En resumen, la papa es un regalo de los Andes al mundo, y Chiloé fue una parada en su viaje global. Suscríbete y no te pierdas lo que se viene.